El 7 de octubre de 2023 supone un antes y un después en el conflicto de Oriente Medio. A los ataques terroristas sin precedentes de la organización islamista militante Hamas siguió una arrasadora ofensiva del ejército israelí contra la Franja de Gaza, una ofensiva que aún no ha acabado. A pesar de que la dimensión del horror suponga un nuevo salto en un conflicto de más de 7 décadas, la actual espiral de violencia sigue el guión hasta ahora conocido. Un enfrentamiento asimétrico en el que sobre todo mueren civiles. Y pese a ello, la comunidad internacional sigue instalada en la idea de que el conflicto solo acabará con la llamada solución de dos estados, es decir, con la creación de un estado palestino que conviva con el judío. ¿Cuál es el origen de ese plan y qué queda de él? ¿Quiénes son los principales culpables de su fracaso? ¿Qué condiciones son indispensables para que algún día sea posible? ¿Y hay alternativas viables para la paz? Se lo explicamos en DW Analiza. El conflicto de Oriente Medio, con el Estado de Israel como mayor poder y fuerza ocupante, tiene al menos 4 dimensiones. Es un conflicto por el territorio. Es un conflicto por recursos limitados como el agua, las fuentes de energía y la tierra para el cultivo. Es un conflicto de tintes étnicos y nacionalistas. Y por último, y tal vez como punto más importante, es un conflicto religioso en el que las posiciones más radicales se han ido reforzando. La idea de la solución de dos estados para poner fin a este enfrentamiento multidimensional se remonta a la década de los años 30 del siglo pasado. Entonces, el territorio histórico de Palestina todavía era un protectorado británico, lo que nos recuerda el origen colonial del conflicto. En 1947, la ONU aprobó un plan de partición de la Palestina histórica para la fundación de dos estados. Uno para la población judía que había ido llegando ya desde finales del siglo XIX y también para los supervivientes del Holocausto. Y otro para la población árabe, mayoritariamente musulmana y cristiana, que vivía allí antes de la llegada de la población judía. Los estados árabes rechazaron la partición, también los sionistas más radicales. En cuanto el Imperio Británico puso fin a su mandato sobre Palestina en 1948, el movimiento sionista proclamó el Estado Independiente de Israel. Ello desató la primera guerra árabe-israelí, que duró un año. La ganó Israel, que amplió así su territorio previsto en el Plan de la ONU de 1947. Cisjordania quedó bajo control de la vecina Jordania y la Franja de Gaza bajo control egipcio. Esta primera guerra árabe-israelí dividió las narrativas sobre el conflicto. Israel la sigue considerando su guerra de independencia, mientras que para el pueblo palestino es la Nakba, es decir, el desastre en árabe. 700.000 palestinos fueron expulsados o huyeron de sus tierras. La mayoría de ellos y sus descendientes, hoy millones, siguen siendo refugiados. Pero las fronteras entre Israel y los territorios palestinos no quedaron así. En 1967, tensiones por el acceso a fuentes de agua entre Israel por un lado y Egipto y Jordania por otro desembocaron en la Guerra de los 6 días. El Estado de Israel lanzó un ataque contra una coalición de estados árabes y acabó ganando la guerra con gran rapidez. Ocupó entonces los territorios palestinos de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, y también temporalmente la península egipcia del Sinaí y los altos del Golán, en Siria, que mantiene anexionados hasta hoy. Los acuerdos de Oslo, firmados en 1993 entre el gobierno israelí y la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, trajeron un nuevo cambio en el estatus de las fronteras. Israel cedía cierta autonomía a los palestinos. A cambio, la OLP reconocía la existencia del Estado de Israel. El ejército israelí seguía teniendo el control de buena parte de Cisjordania, pero los acuerdos preveían la retirada militar y la fundación de un Estado palestino. Sin embargo, los acuerdos de Oslo pronto generaron rechazo entre los sectores más radicales de ambos lados. Colonos judíos de Cisjordania por un lado y fracciones islamistas palestinas como Hamas por otro. Incluso la oposición derechista del Likud, ya liderada entonces por el hoy primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, se opuso al plan. Finalmente, en 1995, un extremista judío asesinó al primer ministro israelí, el laborista Isaac Rabin, lo que hizo descarrilar el proceso de paz. Viele in Israel sehen da auch eine Mitverantwortung für diese Ermordung bei Benjamin Netanyahu. Also er war schon lange ein Gegner des Friedensprozesses und gleichzeitig muss man natürlich sagen, zwischen 1992 und 2000 hat sich die Zahl der Siedler im Westjordanland von 100 auf 200.000 Siedler verdoppelt. Und das ist natürlich auch kein Beitrag
zu einer vertrauensbildenden Maßnahme gewesen. Also Gegner des Friedensprozesses haben wir leider immer auf beiden Seiten finden können. Los acuerdos de Oslo son probablemente el momento en el que el pueblo palestino estuvo más cerca de tener su propio Estado. Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar para la parte más débil del conflicto en Oriente Medio. Gaza lleva 2 décadas bloqueada por el ejército israelí tras la victoria electoral de Hamás y su toma de poder de la franja en 2006. Mientras, Cisjordania lleva más de 50 décadas ocupada militarmente por Israel. El territorio está ahora también dividido por muros de separación, y en él el gobierno de Israel ha establecido un sistema de segregación contra la población palestina, documentado tanto por agencias de la ONU como por ONGs como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. El número de ciudadanos israelíes viviendo en asentamientos supera ya el 500.000 en Cisjordania. Sí, de alguna manera hay una política de segregación, y la política de segregación tiene que ver fundamentalmente con la construcción del muro. Un muro que ha sido además declarado ilegal por la Corte Penal Internacional. Y hay que tener en cuenta lo siguiente: la construcción de asentamientos judíos en la Cisjordania fundamentalmente ha sido una política importante del Likud, el partido al que pertenece el gobierno de Netanyahu. El objetivo principal de estos asentamientos es precisamente dificultar la creación de un Estado palestino. Bei der Besatzung ist es so, die ist per se nicht völkerrechtswidrig, solange sie eben einen vorübergehenden Zustand darstellt, der irgendwann auch wieder beendet werden sollte. Das heißt, völkerrechtswidrig wäre es dann, wenn es sich um eine Annexion handelt. Israel hat bisher davor zurückgeschreckt, das Westjordanland zu annektieren. Die Golanhöhen im Norden an der Grenze zu Syrien und auch Ostjerusalem sind annektiert, das Westjordanland nicht. Aber es gab in den letzten 3-4 Jahren immer wieder Diskussionen bis hin in den politischen Mainstream im Zentrum des israelischen politischen Spektrums, wo diese Ideen offensiv diskutiert wurden und erwogen wurde, zumindest Teile des Westjordanlands zu annektieren. Und das wäre de facto völkerrechtswidrig. Paradójicamente, y a pesar de que las condiciones objetivas para que se dé una solución de 2 estados sean cada vez peores, tanto por la violencia como por la ocupación, los principales actores de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, siguen apostando por esa salida al conflicto. Must keep pursuing a path so that Israel and the Palestinian people can both live safely, in security, in dignity, and in peace. For me, that means a 2-state solution. A pesar de las palabras de Biden, desde los acuerdos de Oslo en la década de los 90, los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, no han dado grandes pasos para acercar a los palestinos a su propio Estado. En diciembre de 2012, Palestina ingresó oficialmente en Naciones Unidas como Estado observador no miembro. Una amplia mayoría de la Asamblea General votó a favor, pero Estados Unidos lo hizo en contra. Fue el único Estado del Consejo de Seguridad de la ONU que se opuso. Francia, Rusia y China apoyaron la moción. Reino Unido se abstuvo. El reconocimiento de Palestina como Estado observador de la ONU no cambió demasiado las cosas, pero sí otorgó una base adicional de derecho internacional a una posible futura solución de 2 estados. Más allá de medidas más o menos simbólicas, ¿qué condiciones indispensables se deben dar sobre el terreno para que esa solución sea viable? Für die Umsetzung einer Zwei-Staaten-Regelung wäre es natürlich überhaupt erstmal nötig, dass die Palästinenser Souveränität über das von ihnen verwaltete Gebiet erhalten. Bis heute ist es so, dass die Palästinenser keine Kontrolle über ihre Grenzen haben. Die kontrolliert Israel sowohl beim Gazastreifen als auch beim Westjordanland. Knapp über 20% des Westjordanlandes hat die palästinensische Autonomiebehörde formal sowas wie Souveränität über zivile und Sicherheitsangelegenheiten. Den Rest des Gebietes kontrolliert de facto die israelische Armee. Pero también el lado palestino tiene responsabilidad para avanzar en el proceso de paz. Y lo que nosotros observamos en gran medida es que hoy en día Hamás aparece como con mayor publicidad, con mayor incluso poder que lo que puede tener Al-Fatah, ¿ya? Y la propia Autoridad Nacional Palestina del presidente Mahmoud Abbas. Y me parece también fundamental que para avanzar en este proceso, y insisto, tiene que haber necesariamente una intervención de la comunidad internacional. Por otra parte, tampoco veo alternativas.
Los recientes atentados terroristas de la milicia islamista radical Hamas y la dura ofensiva del ejército israelí contra Gaza son solo el último capítulo de una espiral de violencia con más de 7 décadas. Ello va además acompañado de un aumento de los muertos en Cisjordania por enfrentamientos entre el ejército israelí y colonos judíos armados contra milicias palestinas. La posible extensión del conflicto con la eventual entrada de Irán, Egipto, Jordania o la milicia islamista libanesa Hezbollah complica aún más la situación regional. Fracasada hasta ahora la solución de 2 estados, teóricos y politólogos israelíes, palestinos y de otros países ponen sobre la mesa la creación de un único estado o una confederación que supere la ocupación y la separación. Also wir haben im Grunde momentan so etwas wie eine Einstaatenrealität unter israelischer Kontrolle. Und die Frage wäre, was sind die Alternativen? Also wie könnte eine demokratische Einstaatenregelung aussehen mit gleichen Rechten für alle Bürgerinnen und Bürger? Oder eine andere Option, die diskutiert wird, ist eine sogenannte Konföderationslösung, wo 2 Staaten, ein unabhängiger israelischer und palästinensischer Staat, in ein Konföderationsmodell eintreten und da bestimmte Rechte koordinieren miteinander. Si es tan difícil llegar a acuerdos para la construcción de 2 estados con poderes judiciales, legislativos y ejecutivos separados, imagínate lo difícil que sería llegar a un solo estado. Eso lo veo absolutamente mucho más inviable. Yo creo, para terminar, que de alguna manera se tienen que dar las condiciones internas en la sociedad política israelí, en la sociedad política palestina, para que de alguna manera se camine en esa dirección con el apoyo de la comunidad internacional. La actual crisis en Oriente Medio ha dejado en un segundo plano la guerra en Ucrania y se suma a la reorganización de un tablero global en su momento más inestable desde la Guerra Fría. La solución al conflicto árabe-israelí, ya sea con 2 estados o con uno solo plurinacional y multirreligioso, será condición indispensable para que el mundo no se acerque aún más al borde del precipicio.